Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que la estén llevando lo mejor que puedan. Y bueno, hoy vamos a retomar nuevamente, ¿no? Con nuestras clases de recursos humanos. Vamos a ir de nuevo a la diapositiva número uno, donde a partir de la diapo 24 vamos a empezar a ver lo que es una organización y su ambiente de trabajo, y después vamos a pasar a la diapositiva número 2 donde vamos a empezar a hablar ya de las personas. Recuerden lo que les digo siempre: para poder gestionar recursos humanos tenemos que entender bien cómo funciona, ¿sí? Psicológicamente, sociológicamente, antropológicamente, políticamente, cada uno de los individuos que conforman el capital humano que va a estar dentro de nuestra organización. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ambiente? ¿Qué es el ambiente? En realidad el ambiente es el contexto. ¿Qué es el contexto? Bueno, el contexto es la realidad en la que está inmersa esa empresa en la cual nosotros vamos a trabajar. El contexto es todo aquello que nos rodea por fuera y por dentro, ¿sí? De la organización. Básicamente es donde existimos como tal. Piensen siempre que una organización es un sujeto social, actúa como un sujeto social, es como si fuera una persona, ¿no? Ahora lo vamos a explicar un poquito mejor, pero digo, hay que entender que cada una de las organizaciones, cada una de las empresas en las cuales nosotros vamos a desarrollar nuestras actividades es única y distinta entre iguales. Pero ahora vamos a eso. Primero vamos a entender que cuando hablamos de ambiente hablamos de contexto, de realidad, donde existimos nosotros. Y acá tenemos dos tipos de ambiente. Uno que es grande y abarcativo, que sería el ambiente macro, como ven ahí, el macroambiente. Después tenemos el ambiente de trabajo propio hacia adentro, que sería el microambiente. Ahora bien, cuando vos hablas de macroambiente, lo que vos tenés que tener en cuenta es lo siguiente: vos no sos una isla dentro de un sistema de organizaciones, sino que convivís en una sociedad de las organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Todas las empresas conviven, ¿sí? Coexisten, se significan, se resignifican permanentemente a medida que va cambiando, ¿no? La realidad social, la realidad de la esfera pública. ¿Y qué es esta realidad? ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuáles son aquellos factores que influyen en la vida de una empresa, por ejemplo, de un comercio o de cualquier institución? Acá aparecen los factores culturales, los factores sociales, los factores económicos, los factores tecnológicos, los factores políticos legales, etcétera, que nos presenta un mundo globalizado y que hacen mella en la sociedad de todos los países en general. Después, por supuesto, que cada uno de los países tiene la propia. Bien, como les decía recién, cada una, perdonen la interrupción, pero ladraban los perros y tuve que cortar. Pero bueno, les decía que cada una de las organizaciones vive en un contexto totalmente ligado a políticas públicas y privadas y a características propias del país en que vive, más allá de la cuestión de la globalización. Por eso nosotros cuando hablamos de un ambiente general o de un macroambiente, estamos definiendo básicamente cuál es el contexto, la realidad de nuestra empresa en nuestro país, en nuestra región y en un contexto global en el supuesto caso de que tenga esa cualificación. Porque vos podés trabajar en una pyme o podés trabajar en un microemprendimiento, en un comercio, una empresa mediana, una empresa nacional y tal vez no en una global. Pero lo que sí les quiero decir que cuando vos sos global, ¿no? El contexto es el mundo, pero más allá de que sea el mundo, el lugar en que te tocó a vos estar en el mundo, supongamos que fuera Argentina, tiene un contexto propio, ¿sí? Y ese contexto propio responde, a lo macro y a lo micro. Entonces, yo les digo a ustedes, por ejemplo, para que se entiendan cuando hablamos de esto, ¿no? ¿Cuál es el contexto económico de la República Argentina? Si yo tengo que analizar, ¿sí? Políticas económicas, voy a decir básicamente que la Argentina es un país que tiene inflación, que
su moneda está depreciada y, entre otras cosas, ¿estamos de acuerdo? Que los sueldos que se les paga a los trabajadores en comparación con otros lugares del mundo están devaluados. Es un contexto, ni mejor ni peor, un contexto. No estamos elaborando ningún tipo de juicio de valores. Digo, a ver, si yo quiero abrir una empresa o quiero abrir una unidad de negocio nueva, tengo que tener en cuenta lo que está pasando con la economía. Tengo un dólar alto, tengo inflación, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuál es el contexto social que tiene la Argentina? Bueno, ahora estamos atravesando por un virus catastrófico. Por antes del virus teníamos permanentemente manifestaciones en la calle, ¿sí? Un estado de ebullición social continuo, que eso hace muchas veces que se corten rutas, que se corten calles, que no funcione el ferrocarril, que los trabajadores no puedan llegar, que los camiones no puedan traer el producto, etcétera. Es un contexto social. Tenemos un contexto cultural, que por suerte la Argentina es un país bastante liberal en ese sentido, ¿no? Acá tal vez esté haciendo un juicio, pero bueno, yo siempre le recibo bien la diversidad y me gustaría que cada uno de ustedes lo pueda entender porque las empresas empiezan a tener como uno de sus valores más preciados esto de la diversidad cultural, ¿no? Donde entra la diversidad religiosa, la diversidad sexual, la diversidad ideológica, etcétera, donde empezamos a reconocer que no existe solo un estilo de vida, sino varios, ni mejores ni peores, distintos. Entonces, ese es el contexto en el cual estamos, a nivel macro. Ahora, cuando yo voy a nivel micro, ahí estoy hablando del microambiente, o sea, el ambiente que está dentro de mi organización, y que este sí tendrá que ver con valores, creencias, pautas de comportamiento que tenga esa empresa y no otra. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, ¿no? Yo les decía que a las organizaciones hay que entenderlas dentro de su dinámica. En este caso, desde su dinámica ambiental, o sea, los contextos son dinámicos, van cambiando permanentemente. Una de las variables más importantes que también hacen al ambiente y a lo macro es la tecnología. ¿Cuál es esa variable que más hace cambiar pautas de comportamientos, creencias? La tecnología. Es más, la tecnología va a veces mucho más rápido, muchísimo más rápido que el procesamiento de la mente nuestra, ¿no? Cuando tenemos que realizar alguna acción que esté marcada dentro de estos nuevos cambios. ¿Qué quiero decir con esto? La tecnología cambia tan rápido que nosotros estamos incorporando un programa nuevo, un software nuevo, una máquina nueva, ¿sí? Y cuando terminamos de incorporar o todavía no llegamos a incorporar todo ese conocimiento, ya están apareciendo cosas nuevas. Y esto tiene que ver con el mejoramiento continuo, pero la tecnología en su mejoramiento continuo va mucho más rápido que el procesamiento que podemos tener nosotros a través de nuestra razón. Y esto está sujeto a... Por eso avanza muchísimo la inteligencia artificial, por eso avanza muchísimo la robótica, ¿no? Y hay un montón de puestos de trabajo que van desapareciendo y otros que van apareciendo. Ahora, en esta dinámica que nosotros nos encontramos, podemos dividirla en dos, como es esta diapositiva. Vos tenés una dinámica ambiental donde el trabajo es estable y estático y una donde el trabajo es mutable e inestable. ¿Estamos de acuerdo? Y esto responde a cuestiones culturales que veremos también ahora a la brevedad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos hablas de un ambiente estático, estás hablando de aquellas empresas que tienen estructuras muy grandes, organigramas gigantes, muchos departamentos, muchos módulos, muchas áreas, como les guste llamarlas, ¿sí? Que son totalmente burocráticas, que para llegar a la estructura máxima el proceso se inicia en un lugar y tarda un montón de tiempo. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo soy el cadete y me quiero ir de vacaciones, le tengo que hacer la nota elevada a mi superior próximo, que va a ser el encargado al supervisor, el supervisor al jefe de división, el jefe de división al jefe de área, el jefe de área, el jefe de sección, el jefe de sección, al subdirector o subgerente, el subgerente, al gerente general, y cuando llegó mi nota, que era el cadete, para irme de vacaciones, yo ya me fui, vine, digo, bueno, esos procesos
estancos, verticalistas, que se tarda muchísimo, responden a los viejos modelos de empresa que todavía existen. Todavía existen. Y conviven con los nuevos modelos. Por eso se los llama burócratas, porque tardas mucho para. O sea, son aquellos sistemas que te hacen la vida recontra complicada, difícil. ¿Sí? Cada uno de ustedes debe estar imaginando. Y esto puede ser tanto público como privado, ¿no? Las empresas son públicas o privadas, así que saquen sus propias conclusiones. En realidad las empresas modernas están para agilizar, para dinamizar, para modificar y para hacerte la vida más fácil, no más difícil. Bueno, eso no siempre ocurre. La tendencia es que vayamos hacia ese lado. Dejar de lado las empresas mecanicistas, que ya las vamos a describir, y vayamos hacia las empresas orgánicas, interactivas, ¿sí? Modernas, que permitan que tanto el público interno, o sea, el capital humano, los que trabajan ahí dentro, como los que están por fuera e interactúan con la misma, ¿sí? La vida se les haga mucho más fácil. Y para eso estamos nosotros, para gestionar eso, para que eso ocurra. Un ambiente estático también es aquel ambiente donde los trabajadores dentro del área donde están, el área de recursos humanos, el área contable, el área de comunicación, el área de producción, siempre hacen la misma tarea, siempre las mismas reglas, siempre responden a un mando verticalista como explicábamos recién y que después vamos a seguir desarrollando. ¿eh? Y bueno, existen todavía. En algún momento esperemos que este modelo de organización desaparezca, pero todavía existe y faltarán unos cuantos años más, ¿no? Para que se puedan adaptar o se adapten a estos cambios, porque romper estructuras no es fácil, ¿sí? Ahora bien, por otro lado tenemos el trabajo que muta, que cambia permanentemente, o sea, que su variable principal es la inestabilidad, pero en el buen sentido, ¿no? Digo, a ver, cambia el contexto, cambia la tecnología, incorporo, ¿no? Es mucho más dinámico, mucho más cambiante, más variable y también más imprevisible. Digo, a ver, las tareas de recursos humanos, las que son más ligadas a la parte motivacional o psicológica, permanentemente están cambiando. ¿Por qué? Porque las personas que están ingresando a esa organización, los individuos, ¿se acuerdan? Individuo, individuo dentro del grupo, esas personas que van llegando, cada vez hay más diversidad, cada vez los valores son más cambiantes, en el buen sentido digo, no es que sean cambiantes, ya vienen generaciones que en 6 meses de diferencia, un año, entre un capital humano y otro, encontrás grandes diferencias. Y la gran labor nuestra es poder ser empático, o sea, poder ponerme en el lugar de esa persona. Para eso tengo que conocer lo que está pasando, ¿no? En la comunidad por fuera, ¿no? Con esa, digamos, segmentación psicográfica que tiene que ver con gustos, preferencias, estilos de vida, que cada vez son más. Entonces nosotros tenemos que entender lo que pasa y comprender. Si no podemos hacer esa lectura, vamos a caer en el ambiente que hablábamos recién, estanco. Y nosotros lo que tenemos que ser es diversos, expansivos, caóticos en algún punto en el buen sentido, dinámicos, dentro siempre, ¿no? de nuestras pautas de comportamiento, nuestros valores y nuestras creencias, pero empezar a aceptar, ¿no? diversidad dentro de la estructura formal de la empresa. Y no solo de las personas, sino también esa diversidad que se da a través de ciertos cambios culturales que tienen que ver con la resignificación del trabajo. ¿Qué está pasando con el trabajo ahora? ¿Sí? Vuelvo a repetir, la robótica, el pensamiento artificial, van avanzando. Y yo no puedo estar ciego ante esas acciones que están apareciendo. Porque si yo no incorporo dentro de la empresa, dentro de la estructura formal de la empresa, ese tipo de tecnología, quedaré, ¿sí? en disparidad con mi competencia. Entonces digo, por eso digo, cuando vos abarcás la empresa como un todo, desde la visión de recursos humanos, tenés que empezar a convivir con esto. Si vos no te ayornás a los cambios, ¿sí? Si vos no te preparás para esos cambios en un mundo que es tan visceral,
te quedás afuera y tendés a desaparecer. Por eso, ¿no? Digo, es importante entender que las organizaciones también tienen una complejidad ambiental. ¿De qué se trata esta complejidad? Bueno, hay una complejidad que es homogénea. Homogénea es cuando es todo igualito. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo tengo una estructura formal, un organigrama sencillo, simple, con pocos departamentos con los cuales yo tengo que lidiar. ¿Estamos de acuerdo? Hay uniformidad, trabajamos toda de la misma manera, toda la misma frecuencia, toda la misma línea. Para que eso ocurra, tengo que ser una empresa chiquitita. Si no, es imposible que yo haga eso. ¿Sí? Ahora, cuando vos sos una empresa global, cuando sos una empresa internacional, cuando sos una nacional grande o una multinacional, ahí el trabajo cambia, es heterogéneo. La heterogeneidad tiene que ver con que hay diferenciación en las formas de trabajo, en las áreas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Digo, voy a tener tal vez muchas unidades comerciales, cada una de esas unidades comerciales, entendiendo por unidades comerciales que fabrico distintos productos. Entonces esos productos van a ir algunos para gente de, no sé, para adolescentes, otro para niños, otra para adultos mayores, y ahí ya tengo la heterogeneidad, ahí tengo la diversidad. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a tener áreas exclusivas para cada una de esas unidades de trabajo. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo específicamente. Esto es un adelanto para que entiendan lo que es el ambiente. Digo, no es lo mismo una empresa homogénea que fabrica, ¿sí? Un producto solo y tiene una estructura formal chiquitita que alguien que tiene muchísimas unidades comerciales, ¿sí? Entonces digo, vos tenés empresas, no sé, como Coca-Cola, que hacen por un lado bebidas, comida y por otro lado hacen ropa, hacen salud. Pasa que no nos enteramos, están tan diversificadas, ¿no? Y ahí aparece la heterogeneidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, antes de meterme en esta diapositiva, lo que tenemos que entender, chicos, que las organizaciones, las empresas, deben ser bien administradas. Yo les decía hace un rato que las organizaciones hay que entenderlas como seres vivos, no como seres estáticos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque son únicas y distintas entre iguales. Son como nosotros, como las personas. Nosotros somos iguales, pero somos distintos. Con la empresa pasa exactamente lo mismo, con las empresas pasa exactamente lo mismo. Podemos fabricar lo mismo, como dijimos clases atrás, pero eso no nos hace iguales, porque podemos fabricar lo mismo bajo distintos valores, bajo distintas creencias, bajo distintas misiones, visiones, etcétera. Entonces, la empresa se va a manejar, ¿no?, de acuerdo a esos factores que vimos clases A, que impusieron, quienes la fundaron, las personas que son importantes y las que siguen siendo importantes dentro de esa organización. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que las empresas sienten, piensan, aman, odian, ¿sí? Como si fuera una persona, porque no dejan de ser un sujeto social. Ahora bien, así como una persona se ayorna a los cambios dentro de sus creencias, con sus límites, ¿sí?, que será impuesto por su propia filosofía, que vimos la clase pasada, a las empresas les pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora bien, estas empresas que están dentro de un contexto, dentro de un entorno, tienen que tomar decisiones, ¿sí? Ese ser vivo que estamos hablando toma decisiones hacia adentro con el capital humano y hacia afuera con la comunidad en la cual está inmersa. Por eso decimos que el trabajo de una empresa siempre tiene que ser integrador. Si yo, por ejemplo, tengo buenas políticas de recursos humanos y las personas que están trabajando dentro de mi empresa se cualifican, eso hace que mejore como ser humano. Si yo vos te capacito, te doy la posibilidad de estudiar, te doy la posibilidad de desarrollarte, te doy la posibilidad de ascender, todo eso que vos
a través de nuestra gestión obtenés dentro de la empresa, después por fuera lo canalizás. Porque ese software que te mandaron a capacitarte y lo aprendiste, se lo enseñaste a tu amigo, a tu amiga, a tu hijo, a tu pareja, a quien sea, ¿sí? Y ahí se da la integración. Viste como algo que aprendiste en el laburo, ¿no? Cuando saliste, se lo enseñaste a otro. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí se da la integración. Por eso digo, esto tiene que ver con cómo vos, como organización, como sujeto social, vas a tomar esas decisiones hacia adentro y hacia afuera. La toma de decisiones, vamos a ver, es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque no es lo mismo si vos sos un autocrático, ¿sí? Esto se hace como lo digo yo, porque lo digo yo y porque yo soy el dueño. Y otra cosa es una toma de decisión democrática, en donde más allá del estatus y el rol que vos tengas dentro de esa organización, sea gerente, jefe, supervisor, ¿sí? Escuches al otro, lo interpretes al otro y te dejes interpretar, ¿sí? Y entre todos se lleva un consenso. Más allá de que, por supuesto, cuando uno es gerente o director, tiene que tomar la decisión. Pero una cosa es tomar una decisión unilateral, porque lo pienso yo, porque lo digo yo, y otra cosa es tomar una decisión en base a lo que tu grupo o equipo de trabajo, ¿sí? te aporta, ¿no? Entonces digo, para que vean que el comportamiento de las organizaciones responderá básicamente a esta filosofía que vimos la clase pasada, que tiene que ver con una cuestión identitaria. Otra de las cosas que tenemos que tener muy presente es que las organizaciones longevas, las más grandes, las que tienen mayor durabilidad, para poder sobrevivir se tienen que adaptar. La adaptabilidad es otro de los valores sumamente importantes. Y la adaptabilidad tiene muchísimo que ver con el área de recursos humanos, porque nosotros tenemos que estar muy atentos qué es lo que está pasando en el contexto mundial del trabajo, en el contexto regional, en el contexto local, y a partir de ahí iniciar los procesos de atracción y selección. Porque si yo estoy trabajando con un personal que no está a la altura de las circunstancias de una sociedad altamente cualificada, voy a desaparecer. Y yo siempre, siempre como empresa, lo que estoy haciendo, esto lo veremos más adelante, es medirme con la competencia. ¿Estamos de acuerdo? Permanentemente estoy mirando a quién compite conmigo en el mercado. Entonces digo, si mi competencia tiene mejor tecnología, tengo que tener esa tecnología o superarla, porque si no, estoy en disparidad, estoy perdiendo. Si mi competencia está tomando gente con cierto perfil tecnológico y sociocultural, yo también tengo que tener ese perfil tecnológico y sociocultural. Lo sociocultural responde a mis valores, no al de la competencia. Pero tecnológico sí lo miro. Porque si la competencia tiene gente altamente cualificada y preparada que hace que produzca más en menor cantidad de tiempo, etcétera, etcétera, y yo no tengo eso, voy a pérdida. Por eso permanentemente estamos observando el ambiente. Por eso es fundamental el ambiente. Esa es otra de las tareas que se hacen en conjunto a veces con consultoras, ¿sí? Pero el ambiente, por lo menos el microambiente, es el que la gente de recursos humanos tiene que gestionar y va a trabajar en conjunto con otras áreas más ligadas al relacionamiento que trabajen el macroambiente. Y así podemos diagnosticar bien. Pero es un trabajo permanente de 365 días del año. Por otro lado, ¿sí? Lo que acabo de decir básicamente es que si vos querés trascender, te vas a tener que dotar permanentemente, ¿no? de esta información para poder resignificarte. ¿Qué implica resignificarse? Resignificarse, adaptarme permanentemente a los cambios, autotransformarme, sin tener miedo a la adaptabilidad, a la innovación, a la transformación. Yo sé que es difícil, yo sé que a los seres humanos nos cuesta adaptarnos a los cambios,
Pero lamentablemente es un ejercicio cotidiano que tiene que ver con el mejoramiento continuo de una empresa y atrás de eso estamos nosotros. Y esta adaptabilidad también tiene una dinámica. Yo sé que les están metiendo mucha psicología. Recuerden que la primera parte tenemos que incorporar esto. Después vamos a ir a los trabajos puntuales. Pero también siempre recuerden esto, la dinámica, y se los voy a repetir un montón de veces, tiene que ver con la cohesión. Y la cohesión es esa fuerza invisible que mantiene unida, ¿sí?, a las personas. Es esa fuerza. Sin dinámica, también estoy condenado al fracaso. Si mi empresa no está cohesionada en sus áreas, o sea, si la gente no tiene esa dinámica, ojo, que esto, como digo siempre, no hace que perdamos nuestra individualidad. ¿Estamos de acuerdo? Sino que la mantenemos, pero nos cohesionamos, ¿no?, con los objetivos de cada una de las áreas para poder, ¿sí?, lograr los objetivos que a cada uno de nosotros nos toca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la dinámica es fundamental. Es fundamental. ¿Estamos de acuerdo? Después, obvio que nos vamos a encontrar con distintas tipologías, ¿no? Hay muchas empresas que tienen muchos años, que son longevas y que les cuesta esta adaptabilidad porque son más bien tradicionales, conservadoras, que no está mal tampoco. Mientras vos te ayornes, ¿no?, a los cambios básicamente tecnológicos de recursos humanos que el mercado requiere, ¿no? Después los valores son de cada uno de nosotros. Nosotros no somos quién, digo, no somos jueces, ¿sí? Ser tradicional no está para nada mal, ser conservador no está para nada mal, lo compartamos o no. Como tampoco está para nada mal ser una empresa progresista, liberal, ¿sí?, híbrida, que ya los vamos a ir explicando todo eso, ¿no? Que son las nuevas, o sea, piensen en Google, o sea, sin estructuras duras, sin horarios, logros de objetivos, ¿no? Digamos, sin la formalidad, si se quiere, que puede tener una empresa tradicional, donde es pelo corto, saco, corbata, casual los viernes nada más, etcétera, contra otra que podés ir pelo largo, piercing y hasta con tu mascota. Pero digo, esos son temas que veremos un poquito más adelante, pero para que vayan entendiendo de lo que hablamos. Ahora, todos estos tips que fuimos viendo, ¿sí?, al que yo le voy a agregar permanentemente, aparte de la diversidad, las empresas tienen que ser tolerantes, tolerar que alguien piense distinto, que alguien trabaje distinto, ¿sí?, que alguien tenga miradas distintas y convivir con eso, porque si no nos vamos a quedar con una visión fragmentada y esto no le hace bien a nadie, ¿sí?, ni a ustedes como profesionales, ni a la empresa o a la organización, ¿sí? Siempre la mirada tiene que ser integradora, no fragmentada. Siempre nosotros tenemos que estar poniendo en escena nuestra visión, nuestros valores, nuestra misión. No nos tenemos que cerrar, no tenemos que administrar a las relaciones, tenemos que generar vínculos con todos los actores que interactúan con la empresa. Y para esto debemos tener medidas de eficacia organizacional. ¿Estamos de acuerdo? Esto ya lo hemos hablado, ¿no? Pero lo vamos a repetir. Digo, las medidas de eficacia organizacional tienen que ver con la producción, con la eficiencia, con la satisfacción. Recuerden lo que era la producción. Básicamente era ser eficiente y eficaz. Si soy eficiente y eficaz, voy a gastar la menor cantidad de recursos en la menor cantidad de tiempo y el producto va a estar logrado, ¿sí? Eso me hace productivo. ¿Estamos de acuerdo? La eficiencia básicamente tiene que ver con los tiempos, ¿no? Mientras que la eficacia tiene que ver con los recursos. Y la satisfacción tiene que ver en el trabajo con cómo nosotros, ¿sí?, nos comportamos con el capital humano que está desarrollando sus tareas dentro de la organización. ¿Qué tipo de clima de trabajo generamos? Yo les dije que la satisfacción es algo difícil de medir porque también está la subjetividad.
es muy fuerte la subjetividad de cada uno de los capitales humanos que hay ahí adentro. Entonces, para algunos capaz que la satisfacción pasa solo por lo monetario, para otro pasa solo por ser reconocido, para otro pasa por un equilibrio entre ambos. Bueno, nosotros somos los expertos, así que tendremos que buscar ese escenario o ese microescenario donde el clima de trabajo sea el mejor posible para todas las subjetividades que tenemos trabajando en cada una de las áreas. ¿Sí? Bien, la adaptabilidad, acá no me detengo, es lo que dijimos hace un ratito. Si no me adapto, desaparezco. ¿Estamos de acuerdo? Las sociedades cambian de una manera estrepitosa y visceral. Eso vaya que haya cambios permanentes en el ambiente y yo me tengo que adaptar. Hoy uno de los requisitos, de las características más importantes que tienen las empresas es incorporar el valor. Dos valores son fundamentales, la innovación y la adaptabilidad, entre otros. ¿Estamos de acuerdo? Si no innovo y no me adapto, estoy del horno. Por supuesto que nosotros lo haremos en la gestión y en la administración de las personas que están dentro de la organización. Después cada una de las demás áreas se hará cargo de lo que le corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Y otra cuestión importante que hace la eficiencia es el desarrollo, ¿no? Porque todos sabemos que las empresas nacen, crecen y se desarrollan, pues si no se desarrollan, desaparecen. Después veremos qué tipo de desarrollo o qué capacidad de realización de desarrollo tiene cada una de estas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vuelvo a repetir, el carácter de discursivo, si quieren, que tiene cada una empresa. O sea, esto de ser únicas y distintas las empresas entre iguales. Tal vez yo tenga una meta y la logré y bueno, acá hasta acá llegó mi desarrollo y bueno, yo no me quiero expandir. La vendo, me fusiono, no sé. Digo, el desarrollo es un camino que tiene que ver, ¿no? Con ese planteo que yo me hago filosófico. ¿Se acuerdan que hablamos la clase pasada de los objetivos? Hay objetivos y metas, pero básicamente el desarrollo de una organización siempre va a estar relacionado al aumento de riqueza. El aumento de riqueza va a estar relacionado con qué? Con la cantidad de unidades comerciales que yo desarrolle. No importa tanto la cantidad, ¿sí? Sino que las que tenga estén altamente cualificadas. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando hablamos de cualificación, hablamos de cuestiones que son tangibles y cuestiones que son intangibles. Y esto es un poco a la trama de las organizaciones. ¿Cuáles son esas cuestiones tangibles? Bueno, esas cuestiones tangibles tienen que ver con el tipo de edificación que tengo, las maquinarias, eh, la distribución, camiones, autos, barcos, aviones, todo lo que puedo tocar, ver, ¿sí? Sentir. Pero la intangibilidad es el nombre de esa empresa, cómo está rankeado en la estructura mental de las personas. Digo, Coca-Cola no vale lo que sale, lo que si yo la quiero comprar, esa fortuna, por las máquinas, los camiones, ¿sí? Los edificios que tiene, sino que sale y se valora en el mercado por lo que representa esa marca en la estructura mental de la población global, de la construcción de marca, y ahí están los intangibles. Los intangibles son aquellas cosas que no se ven, que no se tocan, que no se huelen, que no se desgustan, pero que terminan siendo mucho más importantes. La credibilidad, la reputación, la honestidad, la excelencia, etcétera. Ese tipo de valores conforman los intangibles de una empresa. Y en eso trabajamos muchísimo. ¿Por qué trabajamos muchísimo? Porque para que yo pueda lograr todo eso, el puntapié inicial está en qué tipo de recursos yo tengo y cómo lo tengo. Bien, ¿alguna duda con esto? Me lo hacen llegar. Tranquilo, ven. Acá estaríamos terminando lo que sería la clase 1, que en realidad no es la clase 1. Clase 1 se llama la diapositiva, que tiene 28 diapos que conforman las 3/4 primeras clases. Ahora nos vamos a meter un poquitito, vamos a dar inicio a a la clase número 2. Acá en la clase número 2 vamos a empezar a hablar de las personas, ¿sí?
algo que es sumamente importante y que en nuestra primera clase hicimos hincapié. Digo, lo más importante que puede tener una organización, cualquiera sea esta, ¿sí? Son las personas que trabajan dentro de la misma. Las personas son las que dirigen, las que gerencian, las que operan, las que controlan, las que prenden y apagan la luz, o sea, las que hacen que esto funcione. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿no? Si no hubiera personas, yo no digo que no incorporemos tecnología, digo, es fantástica la tecnología bien aplicada, pero por ahora no hay máquina que haya reemplazado para nada la cuestión socioafectiva que puede dar una persona, ¿no?, a otra. Si no hubiera personas, no habría administración de recursos humanos o de capital humano, ¿no? Ahora, cuando vos gestionás a los recursos humanos, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, podemos considerar de dos vertientes distintas, diferentes con respecto a las personas, ¿no? Entonces digo, así nos vamos adentrando de a poquito después lo que va a ser el talento, las competencias, las habilidades. Entonces decís, bueno, a ver, por un lado tenés las personas en cuanto tales, dice, ¿no? A ver, las personas en cuanto tales son vos como persona con tus características propias de tu personalidad, con características propias de tu individualidad, con tus propios valores, con tus propias creencias, con tus actitudes, con tus motivaciones y con tus objetivos individuales. Vos en tu individualidad, todo esto lo vas a lograr, ¿no?, de acuerdo o cómo ha sido tu vida desde que naciste hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por dónde has transitado en la esfera pública? Entendiendo la esfera pública como ese conjunto de espacios por los cuales nosotros transitamos, desde que nacemos hasta que morimos, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Digo, si yo soy una persona que en mi vida hice mucho club, que fui, no sé, a la iglesia, que fui Boy Scout, que tuve bandas de rock, que fui a ver mucho fútbol, mucho rugby, lo que fuere, eso son distintos espacios de aparición que yo he ido eligiendo para mí, más allá, ¿no?, de los valores que mi familia ha inculcado. Pero después cuando uno crece, va eligiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta elección, a veces con libertad y a veces cuando otros eligen por vos, cuando sos pequeño, ¿sí?, porque tratan de ponerte en lo que ellos consideran un buen camino, hace que vos vayas formando tu personalidad, más allá de lo que ya trajiste, que es tuyo, propio, y que no se puede modificar. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso te hace a vos una persona, como dice el autor, chiavenato, ¿sí?, en cuanto a tal. ¿Cómo sos vos, tu individualidad? Pero después tenés a las personas, y acá voy a cambiar la palabra porque ustedes saben que a mí recurso no me gusta, como capital humano, ¿sí? Entonces digo, acá cambia, porque digo, acá va a ser la mirada que tiene la empresa sobre vos. Es, si vos vas a tener esas habilidades, esas capacidades, esas destrezas, esos conocimientos, que la empresa va a necesitar para poder lograr sus objetivos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí por eso digo, la persona como individuo, la persona como capital humano, como un recurso para una organización X. Porque yo puedo tener un montón de valores, de motivaciones, de actitudes, de comportamiento, de ideas que no tienen nada que ver con lo que está buscando esa empresa. Entonces, unos son los valores tuyos y otros son los valores que tiene la empresa, ¿sí?, pensando en vos. ¿Queda claro? Bien. Ahora ven en pantalla un concepto, ¿no?, bastante
¿cómo les puedo decir? Complejo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Variabilidad humana. Si yo les digo variabilidad, ¿de qué estamos hablando? De que variamos. ¿Sí? La variabilidad tiene que ver con poder transformarnos, con ser resilientes, con poder adecuarnos. Todo lo que vimos antes, ayornarnos, adaptarnos, innovar, ir por el lado, ¿no? Que las sociedades modernas sostienen que el trabajo está en determinado tipo de valores y de acciones a realizar. El día de mañana vamos a administrar personas. Dentro de estas personas va a haber un montón de variabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Un montón de variabilidad. Ahora, vamos a gestionar gerentes, vamos a gestionar directores, vamos a gestionar gente que está en la producción, operarios cualificados y no cualificados, cadetes, vendedores, postvendedores, gente que atiende al público, ¿sí? Gente que trabaja sola, gente que trabaja en grupo, gente que trabaja en equipo. Así que miren la gran variabilidad que nosotros tenemos, ¿no? A la hora de desarrollar nuestro trabajo, ¿sí? Por lo tanto, es un factor fundamental para nosotros conocer dentro de esta variabilidad a cada uno de los miembros de la organización, ¿no? Por eso es importante entender que las personas, vuelvo ahora a las personas y no a las organizaciones, son únicas y distintas entre iguales, ¿sí? Únicas y distintas entre iguales. Y esto es fundamental. Uy, no sé qué toqué, perdón. Fundamental, ¿sí? Si nosotros no podemos entender esto a la hora de administrar, vamos a fallar. Porque nosotros cuando trabajamos hacemos hincapié sobre estas diferencias individuales y lo que tenemos que hacer es potenciar y sacar lo mejor de cada uno de esas personas que conforman el capital humano. Por eso el tema de la diversidad, por eso el tema de la variabilidad. Tenemos que explotar al máximo y entender y saber cuál es su potencial de creatividad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Seguros? Bien. Lo voy a dejar acá para volver a encontrarnos el jueves y seguir desarrollando el tema de los recursos humanos. Así que espero que tengan una buena jornada, un buen día, y que la vayan sobrellevando y que, bueno, a medida que vayan escuchando, me hagan llegar, como ya hicieron algunos, ¿no? Las dudas que tienen con respecto a tal o cual tema. Suerte, chicos, nos vemos pronto. Un placer. Bye.